Este evento es de gran importancia para la masonería mexicana. Les pido escuchar las palabras del soberano gran comendador Juan Martín Valtierra Nájera. Muy buenas tardes. Muy respetable gran maestro de la Gran Logia Valle de México, respetable hermano Ángel González Cruz. Miembros del alto cuerpo de la muy respetable Gran Logia Valle de México. Miembros del alto cuerpo y distintas dependencias del Supremo Consejo de México. Gracias. Señora Rosa Elena Sánchez Juárez y Torres, descendiente del patricio Benito Juárez García, que nos honra con su presencia. Muchas gracias, Rosa Elena. Licenciado Carlos Antonio Alpizar Salazar, de Secretaría de Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, muchas gracias por su presencia. Senador doctor Francisco Chiguil Figueroa, querido hermano y amigo, muchísimas gracias por tu siempre valiosa presencia que engalana nuestro evento. Distinguidos miembros del Presidium, mexicanas y mexicanos, nuevamente, como cada año en esta fecha, el 21 de marzo, las y los mexicanos de pensamiento liberal y progresista nos reunimos en este hemiciclo a rendir homenaje al ilustre Benito Juárez. Ahora, con motivo del 119º aniversario de su natalicio, y de esta manera evocar la egregia figura del Benemérito de las Américas, cuya vida y obra siguen siendo fuente de inspiración para las generaciones actuales de México y del mundo. Recordamos hoy a don Benito Juárez en sus diversas etapas de la existencia, desde su origen indígena zapoteca, del que se sintió siempre muy orgulloso, y su infancia de orfandad temprana y de mucha pobreza, en que trabajó como peón de campo y pastor de ovejas, actividades que fraguaron su extraordinaria fortaleza de carácter, y veneramos también su incansable afán por educarse, que lo condujo por diversos centros escolares de enseñanza primaria, soportando con férrea voluntad la constante discriminación de que era víctima junto con los demás niños de su condición indígena y pobre. Buscaba siempre la mejor preparación posible. Ingresó al Seminario de Santa Cruz en la ciudad de Oaxaca, en donde estudió latín, filosofía y teología, distinguiéndose como un alumno de excelencia. Tras su brillante carrera profesional, se graduó con honores de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde llegó a ocupar el cargo de rector. En el ejercicio de su profesión, prestó sus servicios primeramente representando a los indígenas en litigios de defensa de sus tierras y más adelante como servidor público ejemplar. Escaló diversos puestos de la carrera judicial hasta su designación como juez civil de primera instancia y finalmente de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de su estado natal. También recordamos de Benito Juárez su extraordinario desarrollo político, que inició como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Sucesivamente fue diputado electo de la legislatura del Estado.
En 1847 fue elegido diputado federal, por lo que se trasladó a la Ciudad de México y en ese mismo año fue designado gobernador interino de Oaxaca. Perseguido por Antonio López de Santana, fue detenido, encerrado en San Juan de Ulúa y desterrado a Cuba. De ahí se trasladó a Nueva Orleans, donde conoció a Melchor Ocampo y otros liberales, exiliados que también eran perseguidos por el dictador Santana. Vía Panamá, desembarcó en Acapulco y se unió al movimiento de Ayutla, al lado del general Juan N. Álvarez, quien al asumir la presidencia de la República en 1855 lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Posteriormente, se promulgó la conocida Ley Juárez, que promovió la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y de los territorios. Esto lo llevó, fundado en su pensamiento liberal, su respeto a la ley y su apego indeclinable a la justicia. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, fue de manera sucesiva gobernador de Oaxaca, ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simultáneamente, Félix Zuloaga, apoyado por las Fuerzas Armadas y el clero, fue declarado presidente de los conservadores. Sin embargo, ante la renuncia de Comonfort y como lo establecía la Constitución recién promulgada de 1857, asumía la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el licenciado don Benito Pablo Juárez García. Desde Guanajuato, Benito Juárez envió su primer manifiesto a la nación, convocando al pueblo mexicano a sumarse a su causa. De ahí se dirigió a Guadalajara, en donde partió hacia el Pacífico y se embarcó con su gabinete rumbo a Panamá. Cruzó el Océano Atlántico para llegar a Cuba y de ahí se trasladó a Veracruz. Más adelante regresó a la capital mexicana. No olvidemos que el 12 de julio de 1859, Juárez expidió la primera de las leyes de reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que restringió el derecho de propiedad de la Iglesia. La invasión de tropas españolas, inglesas y francesas, reclamando el pago de deudas contraídas, fue el inicio de la intervención extranjera que tuvo que enfrentar el gobierno de Juárez. Esto fue justo terminando la Guerra de Reforma. El avance de los invasores por el territorio desde Veracruz a la Ciudad de México obligó al presidente a abandonar con su gabinete la capital del país y dirigirse hacia el norte. Pasó por Guanajuato, después San Luis Potosí, mientras los franceses ocupaban la capital del país. Partió a Monterrey y luego a Saltillo, para después ubicarse en Durango hasta llegar a Chihuahua, instalando ahí el gobierno de la República. El presidente de la República se trasladó a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y se refugió en lo que es hoy la Sierra de Juárez. El gobierno juarista se reinstaló en Paso del Norte, reorganizando las fuerzas republicanas que retomaron la ciudad de Chihuahua. Más tarde recuperaron Parral y avanzaron al estado de Durango, para luego tomar Mazatlán, Guaymas, Monterrey, Guadalajara y Tampico, así como Veracruz y Oaxaca. Conforme avanzaba el ejército republicano, Juárez cambiaba de sede el gobierno de Chihuahua, Durango a Zacatecas, y caído el imperio de Maximiliano, Juárez retorna a la capital del país y restaura la época gloriosa del gobierno de la República. En enero de 1868, al haber sido reelecto, Juárez inicia su segundo periodo presidencial, con un programa de gobierno que priorizaba la educación laica y gratuita, iniciando con una intensa campaña de alfabetización,
fortaleció la infraestructura, impulsó el desarrollo de los ferrocarriles de comunicación con los telégrafos y promovió la industrialización del país. En las elecciones de 1871, Juárez es nuevamente reelecto para un tercer mandato constitucional que termina, desafortunadamente, el 18 de julio de 1872 con motivo de su fallecimiento. Durante los 14 años que ejerció el cargo de presidente de la República, Benito Juárez se enfrentó con estoicismo, con confianza en la fuerza que emanaba del pueblo que lo apoyaba, tanto la guerra de reforma entre liberales y conservadores, como la intervención extranjera y la pretendida monarquía encabezada por el usurpador Maximiliano y sus aliados conservadores. Juárez demostró su irrenunciable defensa de la soberanía nacional y su inalterable convicción republicana, enarbolando los principios liberales, llevando a cuestas la presidencia de la República misma a través de un gobierno itinerante que ocupó como sede provisional distintas ciudades del país. Impulsó la modernización, sustentando una auténtica democracia representativa y federal, postulados que formaron parte de la Constitución de 1857. En su concepción de gobierno, este debe ser protector de las garantías individuales, defensor de la nación y de las libertades públicas, como lo planteó en su manifiesto a la nación en enero de 1858. Como presidente, buscó cambiar las condiciones en que se encontraba el país como resultado de la guerra civil y de la lucha contra los invasores extranjeros. Se asumió como garante de la ley, como garante de la Carta Magna, y supo enfrentar en varias ocasiones las presiones de gobiernos extranjeros con habilidad y con diplomacia. Juárez, como líder de la generación de la Reforma, expidió diversas leyes orientadas a fomentar la modernización del país a través de la reorganización del gobierno y de la hacienda pública para impulsar la colonización de todo el territorio nacional y fortalecer la infraestructura de comunicación interior. Buscaba fomentar la pequeña propiedad y la producción agropecuaria, así como reactivar la economía mediante la nacionalización de los bienes del clero. Todas estas medidas y esfuerzos de progreso de la vida nacional acabaron con el monopolio de la educación y garantizaron la libertad de expresión y de conciencia, consolidaron en buena medida la unidad nacional en torno a los principios liberales de igualdad ante la ley, con democracia y soberanía popular. Conquistada y restaurada la República, Juárez organizó el gobierno, logrando sanear las finanzas públicas y mejoró la recaudación fiscal, dándole a México estabilidad política y continuidad democrática. Siempre consideró que la instrucción pública es el fundamento de la felicidad social, el principio que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Era necesario garantizar a los jóvenes en las escuelas que tuvieran la posibilidad de aprender a investigar sobre la razón de las cosas, guiados por la verdad y no por los errores y preocupaciones que hacen infelices y desgraciados a los hombres y los pueblos, como lo transmitía en sus cartas a su querida familia. Al honrar hoy a Juárez, en el aniversario de su natalicio, reconocemos su espíritu republicano que sentó las bases del Estado moderno mexicano, sustentado en los principios del laicismo. Reconocemos también aquel estadista ejemplar que sujetó su actuación al cumplimiento de la ley y a los más elevados valores éticos. Evocamos al presidente que mantuvo la unidad nacional con fundamento para el progreso del país, que promovió el respeto mutuo como vía para la paz,
tanto entre los individuos como entre las naciones. Como liberales del mundo moderno, nos corresponde mantener vigente el pensamiento de Benito Juárez para que siga siendo luz e inspiración de los ciudadanos de hoy, que nos permita combatir los intentos de quienes pretenden, en aras de sus intereses particulares o de grupo, impedir u obstaculizar el porvenir de nuestra patria, desmantelando las instituciones que lo garanticen. Siguen vigentes más que nunca los anhelos de libertad, los anhelos de democracia, de cultura de la legalidad, de respeto al Estado de Derecho, de la división de poderes, del fortalecimiento del federalismo, sin olvidar el deseo todavía insatisfecho de la garantía de seguridad para las personas y sus bienes. Como fue dicho, el pensamiento y la obra de Juárez es una fuente perenne de luz para enfocar y enfrentar las necesidades que hoy tenemos. Hagamos realidad la máxima que nos dejó Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Viva la lucha por la justicia y por la igualdad de todas las naciones. ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias, es cuanto. Agradecemos las palabras del soberano gran comendador Juan Martín Valtierra Nájera. Escuchemos ahora las palabras de nuestro muy respetable gran maestro Ángel González Cruz. El pensamiento de Juárez sigue latente, sigue trascendente en todos los puntos de nuestra jurisdicción, desde Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, y así como en toda la República. Hoy vemos en el legado de nuestro patricio una forma de participar, contribuir, definir y fortalecer a nuestra gran nación como un México independiente, soberano y cada día más prometedor. Así es, ese gran reto que nosotros los liberales asumimos en todos los espacios, en todas las áreas del conocimiento y desarrollo nacional, compromiso que da vida y sentido a nuestro quehacer masónico. Desde este homenaje declaramos la vigencia del pensamiento juarista, proclamamos el ejemplo trascendente de la visión juarista. Los liberales contemporáneos promulgamos a los 4 puntos cardinales la grandeza de un hombre comprometido con su tiempo y que marcó líneas de acción y pensamiento en beneficio de la patria. Juárez, como masón, nos entregó 7 principios fundamentales. Juárez de hoy nos exhorta no al intervencionismo. Juárez de hoy nos exige el respeto al derecho ajeno es la paz. Juárez de hoy nos ilustra que fomentar la educación laica y gratuita es libertad. Juárez de hoy nos motiva a fortalecer nuestras instituciones con la reforma que nos dio identidad ciudadana. Juárez de hoy proclama la igualdad de género y protección del Estado a la invaluable misión de la mujer. Juárez de hoy nos marca libertad de culto, pensamiento e ideales. Juárez de hoy nos traza un sistema de salud público, responsabilidad del Estado. Reitero, los liberales de hoy vemos en Juárez su vigencia y trascendencia. Los masones asumimos ese legado de acción por la patria. Benito Pablo Juárez García es historia y hasta este siglo XXI se convierte en guía
se convierte en compromiso al contribuir con sus líneas de conducta y valores en favor de nuestra gran nación. ¡Viva Juárez y viva México! ¡Viva! A continuación, los invito a escuchar a nuestras autoridades de la Secretaría de Gobernación en la voz del maestro Carlos Antonio Alpizar, de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Fuerte el aplauso, por favor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, distinguidos miembros de la Gran Logia Valle de México, de antiguos, libres y aceptados masones del rito escocés. Muy buenas tardes, a nombre de nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, me permito dejarles un abrazo y un cordial saludo por parte de ella y de todos los que trabajamos en la Secretaría de Gobernación. Es un verdadero honor para mí dirigirme a ustedes en esta notable conmemoración del natalicio 219 de Benito Pablo Juárez García, uno de los más importantes y reconocidos pilares de nuestra nación. El día de hoy, ante el recuerdo y el eco tanto de su vida como de sus logros, encontramos una invitación a reflexionar sobre nuestra responsabilidad cívica y a recordar los valores de justicia, equidad y libertad. Él nos encarnó y defendió a lo largo de su trayectoria. Benito Juárez es un símbolo de perseverancia y dignidad. Su ascenso desde condiciones humildes, siendo indígena zapoteca, hasta llegar a ser presidente de la República, es un ejemplo luminoso de que el talento y la dedicación puede superar cualquier obstáculo. Destacado y virtuoso como pocos, fue un autodidacta, apasionado, cuya sed de conocimiento lo llevó a estudiar Derecho y convirtiéndose en abogado y jurista para más tarde ser un destacado político, impulsado también por su compromiso por la justicia y la democracia. Su ímpetu lo llevó a cuestionar el orden jurídico de su tiempo y al consolidarse como líder político puso en marcha la transformación del país a través de sus reformas, las cuales establecieron las bases para que México sea un moderno, libre de libertades y de derechos que hoy tenemos el privilegio de vivir. Las leyes de reforma de 1857, que dieron lugar a la separación entre la Iglesia y el Estado, fueron cruciales para cimentar la laicidad de nuestra nación, garantizando así la libertad de culto y respeto por todas las creencias. Esta laicidad promovió y dio lugar al contexto actual en el que todos los ciudadanos, sin distinción, pueden ejercer y hacer valer sus derechos, los cuales el principio esencial para el funcionamiento de la vida democrática que todos valoramos. Como parte de su legado, se encuentra su respuesta a los tiempos de adversidad, como lo fueron la invasión francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, pues Benito Juárez nunca dio un paso atrás. Sin dudarlo, se mantuvo firme en la defensa de nuestro país y de nuestro México. Ese legado de Benito Juárez se ve reflejado en su proclamación, que se encuentra inscrita en este hemiciclo, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase no solo es el principio que ha guiado históricamente a la administración pública. Hoy, más que nunca, se trata de un ideal y el estándar más alto que marca el camino para buscar el desarrollo y la prosperidad de México, reforzando
la importancia del diálogo y la conciliación en la política internacional. En este contexto, la labor de Benito Juárez no se limitó a la creación del Estado y a la defensa de la soberanía nacional. Su legado también abarcó la promoción de la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Es un tiempo donde el acceso a la educación era un privilegio de pocos. Influido por el contexto de su tierra y el de su propia vivencia, Benito Juárez comprendió que el futuro de una nación radicaba en la formación integral de su pueblo, la creación de instituciones educativas y la promoción de políticas educativas se convirtieron en herramientas para empoderar a las generaciones venideras, democratizando el saber y fomentando el desarrollo social y cultural. Del mismo modo, quisiera destacar que en las elecciones federales del 1 de diciembre de 1857, al tener una carrera judicial y política destacada, así como su honradez intachable, Benito Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto como consecuencia de la gran reforma judicial que quedó plasmada en la Constitución de 1857. Buscaba consolidar el Estado de Derecho mexicano mediante la elección popular de los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, buscó la integración del Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito, la creación del Semanario Judicial de la Federación, la profesionalización y dotación de legitimidad de los jueces, así como la eficacia y transparencia, luchando de esta forma por una justicia accesible para todos. Dicha reforma tuvo como consecuencia que el 11 de enero de 1858, al fungir como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haberse dado el golpe de Estado en contra de Ignacio Comonfort, fuera designado por Ministerio de Ley como presidente interino de México e inició la que a la fecha es considerada por muchos hasta hoy la mejor presidencia de la historia de nuestro país. Gracias al pensamiento humanista de Juárez, que se mantiene vigente a nuestros días y se manifiesta en la convicción que el progreso de un país está intrínsecamente ligado al bienestar de todos sus ciudadanos, la vida y obra de Juárez son un llamado constante a seguir luchando por la justicia social, a reconocer la llamada a todos a la participación política y a garantizar que las voces más humildes sean escuchadas y respetadas en la construcción de nuestra sociedad. Al igual que en la época de Juárez, el día de hoy nos encontramos una vez más ante una reforma al Poder Judicial, aparejada de la elección democrática de sus integrantes para que estos trabajen para el bienestar del pueblo de México y no solo de unos pocos. Hagamos propios los principios de libertad, igualdad, fraternidad, que Juárez defendió incansablemente. Unámonos en la lucha por un México mejor, por un México más justo, en el cual se respeten los derechos humanos y se promueva la dignidad de cada individuo, independientemente de su origen, creencia o condición social. En esta conmemoración, renovemos nuestro compromiso de trabajar por un país en el que la justicia social y la igualdad sean una realidad palpable. Asumamos la tarea de educar, empoderar y levantar la voz en pro de aquellos que siguen luchando en la sombra, recordando que cada paso hacia adelante es un acto de honor y de dignidad. Concluyo instando a todos ustedes a mantener la antorcha del pensamiento juarista en cada una de nuestras acciones. Sigamos impulsando el diálogo, defendiendo los derechos humanos y fomentando la fraternidad entre todos nosotros y entre todos nuestros mexicanos. ¡Que viva Benito Juárez!
¡Que viva México! Muchas gracias. ¡Viva!